verán, esta parte del contenido involucra lo que es la parte de fundamentos, que es electricidad. Pasaríamos a lo que indicaría en definición, que es electroquímica, definición de electroquímica, tipos de conductores, conductividad. Dentro de esta sección nosotros ya estamos observando un poco lo que es propiedades de los electrolitos, ¿sí? Perdón. De ahí pasaríamos al tema de que es electrólisis y continuaríamos después con sistemas electroquímicos, tipos, nomenclaturas y finalmente cerraríamos con circuitos eléctricos equivalentes, que es un poco lo que estamos observando en la primera parte del temario que tenemos, ¿no? Dentro de este tema vamos a definir lo que es electricidad. Es importante mencionar qué es la electricidad, ¿cierto? La mayoría de nosotros utilizamos este concepto muy cotidianamente. Y aquí sí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué toman de concepto o cuál es el concepto que tienen ustedes de electricidad? ¿Qué es electricidad para ustedes? Ahí sí es pregunta, chicos. Es un flujo de electrones. Un flujo de electrones, ajá. ¿Quién más? Una forma de energía, ¿no? Una forma de energía, ok. Sí, podemos manifestarlo en una forma de energía. Uh-huh. ¿Alguien más? Para mí, bueno, yo digo que es un flujo de electrones que circula a través de un conductor que nos permite llegar a un dispositivo Okay. de alguna fuente. Ok. O sea, ya estamos tocando un poquito más acerca de tipos de conductores, ¿no? La electricidad es una manifestación de energía, es un flujo de electrones en el cual el flujo de electrones debe de moverse a través de un conductor. Este tipo de conductor es el cual entra en la siguiente definición, dentro del siguiente tema. Bien, ahora sí, ya cambié de diapositiva, espero que se vea. Sí, ahí está. Bien, la electricidad, de acuerdo a cómo lo definen en el libro de Barth, el diccionario electroquímico, ¿sí? Si ustedes lo observan, lo estoy señalando aquí en la parte de abajo, ¿sí? La electricidad es el nombre que se le da a cualquier manifestación de una carga eléctrica estodinámica, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de manifestaciones de electricidad, hablando en el sentido de corriente o voltaje. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que esa manifestación de corriente o de voltaje que nosotros recibimos en nuestra casa está relacionada con la corriente alterna, ¿cierto? Bien, en términos de corriente alterna y directa, nosotros podemos mover la electricidad de esas dos maneras. Una donde la corriente es alterna, esto indica que la intensidad en función del tiempo cambia de polaridad, o sea, tiene un intervalo de frecuencia. Mientras que la corriente directa, esta intensidad, entiéndase como magnitud, es constante a través del tiempo. ¿Sí? Hasta ahí, bueno, en ese momento, ¿alguien tiene algún comentario? Bien, entonces continúo, ¿sale? Bien, esta parte de corriente eléctrica, corriente alterna y corriente directa, son las dos formas de manifestación que puede llevarse a cabo en la electricidad. Es la forma en cómo voy a transportar la corriente alterna y la corriente directa. Recordemos un poquito de Tesla y de su ex jefe. Se me viene a la mente el ex jefe famoso, quien en su momento tenía el poder de
de vender cobre en ese momento. Para él era muy, muy importante que siguiera teniendo el monopolio, y por ello este señor, alguien a lo mejor lo recordará, la lucha famosa entre Tesla y su ex jefe, creo que hasta hicieron una película. Esta parte, Era él tenía el Edison, monopolio. ¿no? Edison, exactamente. Tomás Alva Edison, es cierto. Estas dos personas peleaban mucho porque uno decía que se podía transportar la electricidad de manera más eficiente si lo hacían con corriente alterna. Mientras que Tomás Alva Edison, él decía que para transportar la electricidad era mejor utilizar corriente directa. A la fecha, le dieron la razón, la historia le dio la razón a Tesla, y nosotros recibimos la electricidad a través de la corriente alterna. Hay menos pérdidas, se calientan menos los cables, y de esa manera podemos nosotros tener una mayor eficiencia al transportar la electricidad. Esto que les estoy diciendo pareciera que está un poco muy alejado de los fenómenos electroquímicos, pero no. Los fenómenos electroquímicos van a depender mucho de si nosotros aplicamos corriente alterna o aplicamos corriente directa. Es por ello que los métodos electroquímicos están divididos en los mismos dos subtemas, o en las dos maneras de transportar la corriente. ¿Sí? Es ahí entonces en donde tanto el voltaje como la intensidad pueden ser transportadas por corriente alterna o por corriente directa. Entonces, la electricidad por sí sola, ya lo habíamos comentado, es un flujo de electrones. Este flujo de electrones lo podemos manifestar mediante la siguiente ecuación. Nosotros podemos decir que la intensidad de corriente es igual a la carga entre el tiempo. Esta es la forma en cómo nosotros vamos a definir la intensidad de corriente de primera instancia. Tenemos que la intensidad de corriente es igual a la carga entre la unidad del tiempo. Las unidades de la intensidad de corriente van a ser amperes. Las unidades de carga van a ser coulombs, y el tiempo pues lo vamos a manifestar en segundos. Recuerden mucho esta ecuación porque es de las más importantes dentro de nuestro curso de electroquímica. Intensidad es igual a intensidad es igual a carga entre tiempo. De ahí que nosotros podamos tener una variación de carga en función del tiempo. Eso sí es posible. De manera diferencial, la intensidad va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esa es otra de las bondades de esta ecuación, que la podemos poner tanto en términos absolutos como en términos de variación de cambio. Tómenlo mucho en cuenta. Bien, continuando con esto, bueno, hasta aquí la parte de la corriente directa, la corriente alterna. La corriente alterna normalmente tiene otra connotación. En la corriente alterna, nosotros vamos a tener que, aplicando la ley de Ohm, lo vamos a hacer en términos de frecuencia. Pero eso ahorita se los explico de otra manera. ¿Ok? Bien, la electricidad, continuando con la electricidad, nosotros no podemos quitar de los estudios o de los fenómenos que se llevan a cabo dentro de la electricidad. No podemos dejar de compartir la idea de tener la ley de Ohm. La ley de Ohm, como bien lo menciona ahí, en un circuito recorrido por una corriente eléctrica, la tensión, fíjense, en este caso estamos hablando desde el punto de vista de los eléctricos, la tensión o voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia total del circuito. Y si ustedes se acuerdan un poco de esta parte de la ley de Ohm, también teníamos ahí que en un circuito eléctrico, o sea, acuérdense del circuito eléctrico como lo teníamos, era una resistencia, capacitores, inductores, en un diagrama, ¿no? Teníamos una fuente, la cual nos suministraba el voltaje, y nosotros podíamos medir la intensidad de manera paralela al circuito. Entonces, ahí se derivaba mucho de los estudios que hicieron los físicos, y también recaía en lo que nosotros ahora entendemos con la ley de Kirchhoff. Para determinar estas variaciones de voltaje e intensidad,
dentro de un circuito mucho más complejo. Actualmente la electroquímica es compleja, sí, pero en esta parte no lo es tanto cuando hablamos de manera industrial. Sí lo es cuando hablamos desde el punto de vista microscópico en esa zona en donde el líquido y un electrodo se... Nosotros tenemos un... Bueno, la resistencia total será de las resistencias, eso queda claro. La intensidad total, pues es igual a la intensidad que pasa a través de cada una de estas resistencias, ¿sí? Y el voltaje total, pues es la suma de cada uno de los voltajes que pasan a través de esta resistencia. Estamos hablando en términos de resistencia, ¿sí? Para un sistema en paralelo, nosotros entendimos en nuestros cursos en ciencia básica que la resistencia total de un circuito que está en sistema en paralelo es el inverso. 1 sobre la resistencia total es igual a la suma del inverso de las resistencias. Es ahí que podamos tener 1 sobre la suma del inverso de las resistencias igual a la resistencia total. El voltaje total no es más que nuestra igualdad cada una de los voltajes que pasan por las resistencias. ¿Cuál sería la intensidad que pasaba por una resistencia? En un sistema en paralelo, pues tenemos que el voltaje es igual al voltaje que pasa en cada una de ellas. Y la intensidad total, pues esta intensidad total es igual a la suma de las intensidades que pasan a través de nuestras resistencias. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que esta parte es de suma importancia para ustedes. Bien, entonces continuando con esta parte, ¿no? Potencia eléctrica. Una vez que ya entendimos un poquito la ley de Ohm, que esto es de saberes previos, lo que vemos en electricidad y magnetismo, podemos pasar a lo que es potencia eléctrica. Potencia eléctrica es la cantidad de energía consumida por un receptor en la unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Hablando en términos de una ecuación, podemos tener que la potencia, es igual al voltaje por la intensidad. La potencia la vamos a tener como potencia eléctrica en watts. El voltaje lo vamos a definir como tensión o potencial. Y la intensidad, la I, la vamos a definir como intensidad en amperes. Tomando en cuenta la ley de Ohm, esta ley de Ohm nos puede ayudar a definir si solamente tengo la resistencia de un sistema, la resistencia total de un sistema, esta potencia eléctrica va a ser igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Y si tenemos el voltaje, pues va a tener que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, si nosotros estamos definiendo un sistema que tenemos voltaje e intensidad, podemos sacar su potencia. Multiplicamos el voltaje total del sistema por esa intensidad total del sistema. Si tenemos la resistencia y la intensidad, también lo podemos definir. Y si tenemos el voltaje y la resistencia del sistema, está hablando en términos totales, también lo podemos definir esa potencia. Entonces, esta parte de potencia eléctrica nos va a ayudar mucho para cuando lleguemos a la parte de electroquímica industrial, en donde tengamos un voltaje total del sistema y tengamos una intensidad total del sistema. Es decir, cuánta potencia eléctrica está consumiendo o está generando un sistema electroquímico. Hacia allá va encaminada esta parte. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Bien. El otro tema que está dentro de la parte de fundamentos es la energía eléctrica. La energía eléctrica es la cantidad de trabajo desarrollado por un sistema eléctrico. En los sistemas electroquímicos nosotros vamos a poder suministrar o extraer energía de estos sistemas durante un cierto tiempo determinado.
es ahí en donde la definición de energía eléctrica nos sirve mucho porque si nosotros ya tenemos el voltaje y la intensidad de este sistema, podemos definir su potencia y podemos definir ahora la energía eléctrica. Entonces, en una ecuación, nosotros vamos a definir como energía eléctrica igual a potencia por tiempo, ¿sí? La energía va a ser definida en unidades de watts hora. La potencia eléctrica la tenemos igual en watts y el tiempo lo vamos a tener en horas. Si ustedes recordarán, la energía eléctrica es ese recibo, el consumo que nos llega por CFE, ¿sí? Que tenemos kilowatts por hora consumidos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a poder definir cuánta energía eléctrica requiere un sistema electroquímico o cuánta energía eléctrica le puedo extraer a un sistema electroquímico. Si mis componentes en el sistema electroquímico son vitales, por ejemplo, los electrodos, yo puedo definir esta energía eléctrica en términos de ¿qué? Energía eléctrica, watts hora, por kilogramo, por ejemplo, del ánodo, por kilogramo, por ejemplo, del cátodo, por kilogramo de producción de hidrógeno, por kilogramo de producción de oxígeno, ¿sí? Entonces, si esta energía eléctrica se vuelve más una densidad de energía eléctrica, pero en términos de masa. Por ello que esta parte es importante para ustedes porque a pesar de que estos conceptos se ven en electricidad para un sistema cualquiera que pueda generarnos energía y que de ahí se derivan estas ecuaciones, lo podemos extrapolar muy, muy bien a la parte de sistemas electroquímicos. Entonces, todas estas definiciones, por favor, tómenlas en cuenta porque van a recaer en los sistemas electroquímicos y de esa manera vamos a poder definir cuando lleguemos al tercer parcial lo que sería en términos de energía eléctrica consumido, por ejemplo, cuando nos dicen calcular el consumo de energía eléctrica total de la planta, la producción en términos de energía eléctrica por kilogramo de cobre producido, ya nos está diciendo hacia dónde vamos con estas definiciones. Entonces, tómenlo muy, muy, muy en cuenta. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. Todo bien, No, profe. todo bien. Esta parte se ve que Todo bien, todavía es profe. sencillo, ¿no? Sí. Sí. Este camino todavía es fácil, ¿no? Ya cuando vemos ejercicios, ya cuando vemos aplicaciones un poco más prácticas, es donde vienen un poco más las dudas. Bien, continuando. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en términos de lo que es electroquímica. Y ahí sí les quiero preguntar a ustedes, ¿qué definición tienen acerca de la electroquímica con base en sus saberes previos? Con lo que vieron, por ejemplo, en química general, con lo que vieron en termodinámica, con lo que vieron probablemente con electroquímica termodinámica de soluciones, física física por ejemplo, de física de las soluciones líquidas. ¿Qué concepto tienen de la electroquímica hasta ahora? ¿Cuál es la definición que le darían con estos saberes previos que ustedes ya tienen 6 semestres atrás aproximadamente de lo que es la electroquímica? ¿Alguien me puede decir alguna definición? Podría ser la Pueden levantar la transformación mano. de... Ay, perdón. Ajá, sí. No, sí. Sí, Jennifer, sí. Podría ser la transformación, ajá. La transformación de energía física a química. Ok, transformación de energía física a química. La energía, las propiedades, o más bien los fenómenos físicos, vamos a regresarnos un poquito más.
¿Qué definición tienen los fenómenos físicos y los fenómenos químicos? Un poquito de regresar a lo que ya habíamos estudiado previamente. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la definición de un fenómeno físico y un fenómeno químico? Físico solamente actúa sobre la parte externa de la materia y en un fenómeno químico altera la estructura interna, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, si nosotros vemos la electricidad, el flujo de electrones en un material, ¿sería un fenómeno físico? ¿Cómo lo observan ustedes? Sería un Podría ser químico, ¿no? químico, eléctrico. Es un fenómeno eléctrico. Vamos a ¿Puede centrarnos en repetir? solo físico y químico. El mover electrones a través de un material, metal, vamos a definirlo como un metal, ¿es un fenómeno físico o químico? Un fenómeno físico. Un Físico. fenómeno Físico. un fenómeno físico, porque no estoy cambiando lo que había dicho su compañero, no estoy cambiando a esos niveles de mover los electrones, no estoy cambiando las propiedades estructurales de la materia, ¿cierto? Se vuelve químico cuando vencemos la capacidad de transmitir electrones ese material, cuando se nos quema. Esa es la manifestación física, lo que nosotros observamos. Eso ya es un fenómeno químico. Ya cambié las propiedades, se me quemó el material, se quemó el metal, se fundió incluso. Eso ya pudo cambiar un poco la estructura del material, hablando en términos del material, del metal, y ya lo podríamos manifestar como un fenómeno químico. Entonces, un fenómeno físico puede ser transferir los electrones, y un fenómeno químico, como lo dijo su compañera, una transformación entre un fenómeno físico y un fenómeno químico, sería que dentro del fenómeno químico haya una reacción que cambie las propiedades de esa especie o de ese material, ¿cierto? Vamos, si yo soy capaz de mover los electrones, conducirlos para vencer esa resistencia al cambio, si soy capaz de mover esos electrones para lograr eso, de vencer esa resistencia al cambio, ahora sí estoy transformando un fenómeno físico en un fenómeno químico, ¿sí? Aunque nosotros no lo veamos tan claro dentro de una celda electroquímica, porque en una celda electroquímica nosotros vamos a tener nuestros componentes, que es un electrodo, me voy a adelantar un poquito, un electrodo, y en la mayoría de ellos voy a tener un líquido. Si yo cambio las propiedades químicas de la solución, del líquido, ¿es un fenómeno físico a un fenómeno químico? Sí, pero muchas veces no lo observo como tal. No observo que esté cambiando las propiedades químicas del material, en este caso de la solución. Es por ello que se les hace a veces un poco más complejo la electroquímica, porque si bien es cierto, la electroquímica es la combinación de la parte eléctrica, ¿sí? La parte de mover los electrones y la parte química. Es decir, yo muevo los electrones para que suceda una reacción. O la reacción química me entrega electrones que puedo mover por medio de un conductor. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Por qué electroquímica es un poco más complejo que solamente hablar en términos de química? Vamos un poquito más a la parte de química orgánica o química de química inorgánica. Cuando nosotros hablamos de reacciones, ¿sí? Esas reacciones que llevamos a cabo pueden ser llevadas a cabo en un medio gaseoso, en un medio líquido, incluso hasta en un medio sólido. Lo que pasa es que a veces no estudiamos las reacciones sólidas, ¿sí?
puede ser conducido en los tres estados. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que sea en reacciones líquidas, o sea, en estado líquido y en estado gaseoso, ¿cierto? Cuando nosotros combinamos A y B para que dé C, ¿sí? Ese flujo de electrones se va a dar entre A y B para que cuando se intercambien estos electrones forme ¿quién? El compuesto C, ¿cierto? Eso es lo que nos ha enseñado un poquito la química, ya sea inorgánica, la química orgánica, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si yo, en lugar de tener A y B, tengo ahora un conductor eléctrico externo? Que esos electrones que estoy donando lo va a aceptar la especie A, los va a aceptar, mientras que en otro conductor, la especie B, lo está donando. Uno lo acepta y el otro lo dona. Entonces, ¿en dónde estoy cayendo, chicos? ¿En qué es una especie reductora y qué es una especie oxidante, ¿cierto? O sea, estoy cayendo en la definición de reducción y oxidación. Estaría Entonces, hablando de una celda, ¿no? y ya estamos hablando de una celda, pero si yo estoy viendo la química solamente de un sistema homogéneo, en donde yo observo que estas dos fases, estas dos especies, interactúan, chocan, colisionan y de ahí forman A y B, forman C. ¿Qué pasa ahora si yo puedo separar A y puedo separar B y ahora controlarlos? Esa es la parte de la electroquímica que lo vuelve un poco más complejo, porque estoy hablando de una reacción heterogénea, era lo que yo les decía la vez pasada. Una reacción heterogénea es cuando tengo más de una fase. Entonces, la definición de la electroquímica, de acuerdo a el Chang, que lo tenemos dentro de nuestra base de nuestra bibliografía, que es la referencia 1, aquí en la diapositiva, es la rama de la química que trata sobre la interrelación entre la energía eléctrica y la energía química, ¿sí? Esa manifestación de mover los electrones sobre un conductor eléctrico y después hacerlo transferir hacia una reacción que puede proceder ya sea en un sentido o en otro, ya sea en fase líquida o en fase gas, es una relación o una interrelación entre energía eléctrica y energía química. De acuerdo a Electrochemical Methods, que es de Barth, es rama de la química que trata sobre la interrelación de los efectos eléctricos y químicos. Vean cómo estos dos autores manejan muy muy cercano a efectos o energía eléctrica o efectos y energía química, ¿sí? Entonces, es una interrelación entre los efectos eléctricos o la manifestación de una energía eléctrica con respecto a los efectos químicos o energía química. Eso es como lo define el Chang y cómo lo define Barth en su libro de métodos electroquímicos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No, ni una. No. Bueno, espero que vaya quedando claro, por esta parte es donde empezamos a vislumbrar qué es la electroquímica, ¿no? Bien. Siguiendo con esto, vean cómo la electroquímica se posiciona entre tres grandes aspectos. Por un lado, tengo la medular, que es los sistemas electroquímicos, las celdas electroquímicas, ¿no? ¿Sí? Y por el otro, tengo las celdas voltaicas y las celdas electrolíticas, ¿sí? Aquí es donde lo podemos relacionar muy bien con los fenómenos termodinámicos. Dentro de los fenómenos termodinámicos, nosotros tenemos tres procesos. Tenemos uno donde es espontáneo, otro donde es no espontáneo y otro donde está en el equilibrio. ¿Sí? Esos tres, ¿cierto? Entonces, la electroquímica sigue esas mismas definiciones. Si estoy en un fenómeno el cual se conduce de manera espontánea,
estoy hablando de celdas voltaicas. Si es un proceso en el cual ocurre de manera no espontánea, estoy hablando de celdas electrolíticas, ¿sí? Si vieron el video donde indicaban que dentro de la historia de la electroquímica, por ahí hubo una persona que se le ocurrió hacer fluir electrones o electricidad sobre los tendones de una rana, ¿cierto? O sea, esa parte es de las primeritas o de los primeros experimentos que se empezaron a desarrollar y el cual tomó mucha curiosidad a la comunidad científica. Ya después vino Volta. Pero Sí. todos estos fenómenos son fenómenos espontáneos, ¿no? Si yo trato de analizar ahora del lado de las celdas electrolíticas, todos los fenómenos son no espontáneos. ¿Sí? Tengo que hacer fluir esos electrones para que se produzca una reacción. Normalmente en la industria estamos acostumbrados a utilizar, o la mayoría utiliza, sistemas electrolíticos en lugar de sistemas galvánicos. Los sistemas galvánicos están englobados para producir energía. Y vean cómo estas dos ramas cumplen muy bien lo que demanda ahora la sociedad. Por un lado, necesitamos procesos más sustentables y hacer la electroquímica más sustentable. Y por otro, hacer que la electroquímica genere prototipos que produzcan electricidad. Entonces, aquí de este lado es por ello que dice, el cual puede en un sistema voltaico, de ahí pasa a ser pilas de combustible. Puede ocurrir en donde, en corrosión, y puede ser utilizado para la corrosión. El estudio de la corrosión puede ser utilizada para prevenir la corrosión. De ahí vienen los sistemas tipo celda, la celda de Daniel, la cual fue de las primeras también que se desarrollaron para estudiar estos fenómenos. Una celda de Daniel consta de 2 electrodos, zinc y cobre. Y de aquí se manifiesta hacia baterías, terminando en, por ejemplo, baterías ácidas de plomo, ¿sí? Entonces, este camino de tipo celda de Daniel, sin cobre, cae en baterías, y de ahí esta aplicación de baterías tiene una amplia gama, en donde las primeras baterías que se desarrollaron fueron las de plomo ácido, las que utilizamos en los automóviles para encender el clutch. Ahora, los sistemas voltaicos pueden ser utilizados para medir pH. Y normalmente nosotros como ingenieros químicos o como químicos no nos dicen esa relación de cómo un sistema voltaico está incluido dentro de la medición de pH. Pues es simple, el sistema de medir pH lo podemos hacer de diferentes formas. Podemos utilizar un papel pH o podemos utilizar un sistema, un electrodo, una sonda, el cual va a medir la variación de cambio de los protones, ¿no? O sea, mide esa concentración de protones y nos lo transforma en pH. Y decimos, oh, interesante. O sea, tengo una sonda, me mide el pH y me dice que es, por ejemplo, de 3, o es de 7, o es de 8. La pregunta sería, ¿cómo transforma esa señal de concentración a señal de pH? Pues busca el equilibrio entre ese electrodo y la solución, de tal manera que pueda monitorear esa concentración de pH, y está enfocada en la parte de la ecuación de Nernst, que más adelante lo veremos. Y efectivamente es medir la concentración de un ion. ¿Sí? Por el otro lado vamos a tener los sistemas no espontáneos. Estos sistemas espontáneos son usados, por ejemplo, para electrodepositación, la electrólisis de soluciones acuosas. Podemos utilizarlo en un sistema en donde tengamos ácido sulfúrico, en donde tengamos cloruro de sodio, o sea, hacer la electrólisis del ácido sulfúrico del cloruro de sodio, y de ahí vamos a caer en las celdas de sosacloro, que en inglés es cloroalcali o chloralkali, ¿sí? Del otro lado, en este mismo
de los sistemas electrolíticos, nosotros vamos a tener las sales fundidas. Las sales fundidas, si ustedes lo piensan un poco, una sal en estado sólido no conduce. ¿Sí? Es interesante esta parte. Una sal por sí sola no conduce. ¿Por qué? Porque va a depender, en principio lo podemos relacionar con el tipo de enlace que tiene. Nosotros tenemos 3 tipos de enlace, ¿cierto? Tenemos enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Un enlace covalente normalmente es un compuesto orgánico y el agua puede disolver, disolver esta especie. La puede contener. Va a depender de sus propiedades termodinámicas, si es miscible o no. Una sal, a menos de que yo lo coloque en una solución, o sea, en agua, lo disocie, voy a poder llevarlo a cabo. Sin embargo, si lo tengo en su estado sólido, no va a conducir la electricidad por la naturaleza de su enlace. Es a través de cargas, ¿sí? Entonces, un metal sí puede conducir. ¿Por qué? Porque el metal, la nube electrónica del metal, el centro del metal es positivo, mientras que la nube electrónica del metal es negativo. Y es por eso que podemos hacer fluir los electrones sobre el metal. Hablando un poquito de términos más profundos del material, hay una parte en donde es muy interesante explicar que viene siendo con la teoría de bandas, la banda de valencia y la banda de conducción. En un metal, la banda de valencia y la banda de conducción están traslapadas. Por eso los electrones pueden fluir muy, muy fácilmente. Entonces, en una sal no, a menos de que lo cambie de estado esa sal y ahora lo coloque en una solución. O lo funda. Si yo fundo la sal, separo esos iones que contiene la sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, separo el sodio, separo el cloro, y ahora sí puedo hacer la electrólisis de esa sal fundida. Y ahí es donde, con esa electrólisis de la sal fundida, puedo preparar, por ejemplo, el sodio metálico, ¿sí? ¿Por qué puedo preparar el sodio metálico? Porque el sodio, ¿han visto videos de la reactividad del sodio metálico en YouTube? Sí, O esto ya lo hemos visto incluso hasta en el laboratorio también, ¿no? Algunos profesores son aventurados y les demuestran a los alumnos, miren, aquí tenemos sodio metálico y lo ponemos en agua, o hay que tener mucho cuidado, aléjense un poco y vemos que hay una reacción ahí con el sodio metálico y el agua en contacto instantáneamente, ¿no? El sodio metálico efectivamente en un medio acuoso reacciona muy rápido para formar hidróxido de sodio. Es por ello que solamente lo puedo llevar a cabo si fundo la sal. ¿Por qué? Porque estoy retirando todo el agua. Hay algunos videos interesantes por ahí con los que me he topado en donde, por ejemplo, utilizan hielo y dejan caer sodio metálico. ¿Hay reactividad? Sí. ¿Por qué? Porque hay una capa de agua que cubre el hielo. Entonces, hay reacción. Pero ¿qué pasa? Toco ahora ni líquido al hielo. Pues esta capa de agua y el solidifica, se vuelve otra vez a hacer hielo y ahora ya no hay reacción con el metal. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando yo fundo la sal. Evito que haya agua que pueda entrar en contacto con el metal sodio formado y de esa manera reaccionar. Entonces, solamente puedo llevar a cabo producir el metal, el sodio metálico, pero si fundo la sal. Entonces, ahí, ya por ahí les estoy dando tips de la primera práctica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Momento. Se me olvidaba la parte interna del diagrama. Sí. La electroquímica se posiciona sobre las celdas electroquímicas, que es lo que acabamos de hablar. Celdas voltaicas y celdas electrolíticas. ¿Sí?
Dentro de las celdas electrolíticas vamos a tener la termodinámica del sistema. Entonces ahí caemos en los potenciales estándar de los electrodos. Estos potenciales estándar, como su nombre lo indica, están basados en las propiedades de formación estándar de los materiales, de las especies que tenemos en termodinámica. Por ejemplo, tenemos el protón, tenemos el ion sulfato, tenemos el sodio en estado iónico, y así una infinidad de materiales, el CO2, tenemos sus propiedades de formación, que están a 25 grados, están a condiciones estándar. Entonces, toda esa parte de estas propiedades estándar de formación de los materiales fue muy bien extrapolada hacia la definición de celdas electroquímicas, y por ello es que tenemos esa serie electromotriz, en donde definimos una FEM o una fuerza electromotriz de un sistema voltaico. Y ahí caímos justamente de las propiedades termodinámicas o de estas propiedades termodinámicas de formación, logramos caer también a la ecuación de Nernst, que vamos a relacionarlo más adelante con las propiedades que ya hemos estudiado en soluciones de líquidas, sus propiedades, su definición de entalpía de una solución y cómo lo puedo mover de estando en estado estándar, cómo lo puedo mover lejos del estado estándar. Es la misma definición que llevo ahora para los sistemas electroquímicos. Ahora sí, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, ¿Sí? ¿podrías repetir por qué la celda electrolítica es una reacción no espontánea? Sí, la celda electrolítica es un sistema no espontáneo porque requiere de energía para llevarse a cabo. Ahorita solo entiendan que un sistema voltaico es un sistema espontáneo y un sistema electrolítico es un sistema no espontáneo, ¿sí? Son las dos ramas que tenemos de los sistemas electrolíticos. Un sistema voltaico con base en los primeros estudios que se hicieron por parte de Volta. Un sistema voltaico es un sistema espontáneo en donde se lleva a cabo una reacción tan solo entrar en contacto estos dos metales. Por ejemplo, en el del zinc-cobre, si yo pongo en contacto el zinc con su solución de sulfato de zinc y por el otro lado tengo el cobre en solución de sulfato de cobre, los conecto por un conductor eléctrico externo, coloco un puente salino para no mezclar las soluciones, hay flujo de electrones por parte del conductor eléctrico externo y eso es una manifestación de una reacción. Hay reacción en el zinc y hay reacción en el cobre. Pero en el sistema electrolítico no hay reacción a menos de que yo le imponga un voltaje y una corriente. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profesor. Ok. Entonces, una vez entendiendo esta parte de qué es electroquímica, cuál es su definición de la electroquímica, cuál es la definición de electricidad, cómo se manifiesta la electricidad de manera que la puedo yo transportar a través de manera directa o de manera alterna. Y de ahí entrar en definición qué es la electroquímica, cómo los procesos en un sistema voltaico y en un sistema galvánico, uno es espontáneo y el otro es no espontáneo. Ahora nos vamos a centrar un poquito en la parte de conductores. Y esto sí es muy importante, porque ya engloba lo que es las propiedades de las soluciones electrolíticas. Entonces, vamos a empezar primero con tipos de conductores. Entonces, dentro de los conductores, nosotros vamos a clasificarlo como electrónicos, iónicos y mixtos. ¿Sí? Esta clasificación la tomé del libro de Electrochemical Science and Technology. Creo que ese libro no lo coloqué. Sin embargo, lo voy a colocar para que se vayan a dar una vuelta y les voy a indicar efectivamente en qué capítulo está. Para que vean que la parte de conductores, ellos lo definen como en tres grandes aspectos, que es electrónicos, iónicos y mixtos.
Los conductores electrónicos en sí lo vamos a clasificar o van a entrar dentro de los conductores electrónicos todos los metales o aleaciones, ¿sí? Vamos a tener incluso algunos óxidos orgánicos y sulfuros. Vamos a tener también semiconductores y vamos a tener también metales orgánicos y polímeros conductores. Estos materiales son capaces de conducir los electrones dentro de ellos mismos. Esa es la gran ventaja que tienen los conductores electrónicos. Lo mismo que sucede con un conductor metálico. Él conduce la electricidad a través de sus enlaces. Dentro de los semiconductores, nosotros vamos a tener los semiconductores tipo N, los semiconductores tipo P. Los semiconductores tipo N son aquellos materiales que están enriquecidos con electrones, que son capaces de ser afectados por medio de la luz y al tener este efecto de la luz son capaces de mover los electrones. Son ricos en electrones y son capaces de moverlo por efecto de la luz. Y los semiconductores tipo P son aquellos que en lugar de tener electrones tienen huecos. Entonces vayan viendo cómo está todo relacionado con la electroquímica. Un conductor tipo N es rico en electrones. Un conductor tipo P es rico en huecos. ¿Qué quiere decir? Que uno es reducción y el otro es oxidación. Los materiales intrínsecos y extrínsecos se basan más que nada en aquellos que no tienen impurezas y aquellos que sí tienen impurezas. Entonces, si yo tengo un material extrínseco, el cual lo dopo con otra cosa, ya sea que lo voy a enriquecer con electrones, porque voy a meter un dopaje, lo enriquezco con electrones y ahora será un semiconductor extrínseco tipo N o un semiconductor extrínseco tipo P. Y de ahí también igual en los intrínsecos. Estos intrínsecos no son modificados con nada y pueden ser tipo N o tipo P. ¿Sí? De ahí tenemos los iónicos, los conductores iónicos. Dentro de los conductores iónicos, nosotros vamos a tener, adelante, los electrolitos. Y aquí es donde entran las propiedades de los electrolitos. Un conductor iónico se lleva a cabo por medio de la conducción, o sea, ocurre una conducción electrolítica. ¿Por qué? Porque tenemos un electrolito. ¿Qué quiere decir? Regresemos al concepto de la sal. Yo tengo cloruro de sodio en estado sólido y tengo mi medio acuoso, que es agua, donde tengo 0 iones. Es un agua desionizada. No tengo iones más que el equilibrio que alcanza el agua para formar protones y OH y de regreso, ¿sí? Anexo cloruro de sodio, y el cloruro de sodio es capaz de disolverse o disolverse porque lo veo y ya no está, pero disociarse en sus dos componentes, sodio positivo, cloro negativo. Estos iones son los responsables de mover, ¿qué creen? Las cargas. Si regresamos a la ley de Coulomb, si regresamos un poquito a la definición de intensidad, es igual a carga entre tiempo. La ley de Coulomb establecía que, pues si tenía yo dos iones o pues ahora sí que dos cargas de la misma magnitud, o sea, dos cargas negativas, estas tienden a ¿qué? A repelarse, ¿verdad? Pero si yo tengo dos cargas positivas, tienden al mismo fenómeno. ¿Qué sucede cuando son de cargas opuestas? Tienden a atraerse. Es ahí en donde los electrolitos juegan un papel muy importante, porque cuando yo disocio una sal, estoy disociando esta especie en cargas positivas y negativas, que son estabilizadas. ¿Por quién? ¿Por quién creen? ¿Quién estabiliza esas cargas? ¿Por el agua? Exactamente. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre cuando se estabilizan las cargas en el agua? Cuando yo disocio cloruro de sodio. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo se llama ese fenómeno, chicos? Pues ¿Se crean fuentes de hidrógeno? No.
Sí está relacionado, pero ese fenómeno se da por otro tipo de enlace. Nosotros estamos hablando ahorita que tengo un compuesto que tiene un enlace de tipo iónico, ¿cierto? Este enlace de tipo iónico, al ser disociado en agua, ocurre un fenómeno que lo estudió Arrhenius. ¿Cuál es? ¿Electrólisis? No, mucho antes de eso todavía. ¿La teoría ácido-base? No. Lo voy a poner con otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando salimos de clase? Bueno, cuando salimos de manera presencial de las clases y todos salimos al mismo tiempo y todos corremos hacia un puesto de tacos. ¿Qué hacemos en ese puesto de tacos? ¿Qué hacemos con la persona que está en el puesto de tacos y todos tenemos hambre? ¿Qué le hacen? La mayoría de la gente, ¿qué hace? O cuando ve un puesto donde una persona está metiendo tamales. No lo alcanza a escuchar. Empujamos. No tanto que la empujen. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Rodearla, ¿no? Ajá. Rodean a la persona y ahí están atosigando a la persona diciendo yo quiero de este, yo quiero de aquello, yo quiero con tantos de esto. ¿Qué ocurre con el agua cuando entra en contacto con estas dos especies? El sodio y el cloro. Eso lo vieron ustedes en básicas, en química general. ¿Sí qué? ¿Se disocia? ¿Se disocia? Sí, ya lo he dicho. Pero ¿qué ocurre con el agua? ¿Qué hace el agua? Hagan de cuenta que el agua son ustedes y el ion es la persona que está vendiendo tamales. Pues ¿Se satura? ¿No? ¿Ya se les olvidó? Pues Vamos, no me queden mal. Acuérdense de sus clases anteriores. Todo está ligado, chicos. Es el mismo fenómeno, la misma explicación, solo que ahora lo tienen que transportar de manera microscópica. ¿Qué es lo que está sucediendo en el agua cuando yo disocio la sal? Sí, se disocia la sal, pero ¿cómo nos imaginamos nosotros que hace el agua con el ion sodio y que hace el agua con el ion cloro? ¿Lo neutraliza? Ese concepto de neutralización sí llega a darse, pero está todavía muy lejano que lo podamos comprender en este momento. Bueno, pues se conjugan, ¿no? Entre las moléculas del agua y las de cada ion. sí, hay una especie de conjugación o coordinación. Chicos, se les olvida, hay un fenómeno que se llama solvatación. El fenómeno de solvatación es ese fenómeno que ocurre cuando el agua rodea al ion sodio y el agua rodea al ion cloro. Por eso es que se pueden separar esas dos cargas. De lo contrario, si no estuvieran separadas esas dos cargas, como son cargas opuestas, se volverían a unir. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Ok, cierto. Entonces yo tengo las cargas separadas por el fenómeno de solvatación que ocurre entre el agua y cada ion, positivo y negativo. Es así como puedo separar las cargas y al separarse esas cargas, estas son las responsables de ahora ¿de qué? De transferir la corriente. ¿Por qué? Porque acuérdense de la ecuación. Intensidad igual a corriente sobre tiempo. Si yo muevo las cargas, si muevo las cargas en términos de tiempo, estoy moviendo un cierto flujo de corriente. No estoy moviendo electrones. Ojo, que los electrones no van a estar nadando en la solución. ¿Cierto? O sea, los electrones,
Cuando ustedes llevan a cabo una reacción en una misma fase, no vamos a ver que eche chispa el agua, ¿verdad? O la fase líquida que se está llevando a cabo en esa fase líquida que se esté llevando a cabo la reacción, no está echando chispas. A menos de que la reacción sea muy explosiva y ¡pum!, ¿verdad? Pero no observamos ese fenómeno. Observamos que sí cambia de color, que se calienta, que se enfría. Esos son los fenómenos que nosotros observamos cuando hay reacciones, ¿no? Entonces, la conducción eléctrica se debe a la solvatación de los iones, y esta solvatación de iones promueve esta separación de cargas, ¿sí? Si estas cargas no estuvieran separadas, pues se vuelven a unir, se neutralizan y ahora no hay forma de conducir la electricidad. Eso es lo que sucede ahora vamos al otro tipo de enlace, el enlace covalente. El agua en sí tiende a formar lo que ustedes mencionaron, los famosos puentes de hidrógeno. Pero ese tipo de enlace es covalente, el mismo enlace del agua es covalente. No es tan fácil separar el protón del agua, o sea, separar el agua en protón y OH. No es fácil. Esa constante de disociación, ustedes la tienen muy presente en el valor de pH. ¿Cuál es la escala máxima que se alcanza en pH? ¿Cuál es el valor máximo? 14, ¿no? 14. Esa constante de disociación del agua es 10 a la menos 14. Fíjense qué tan bajo es, que no es tan fácil separar el protón y el OH del agua. Entonces, si dentro de este fenómeno yo puedo separar esas cargas, y hay más cargas positivas, equilibrio, hay cargas positivas y negativas, pero hay mayor cantidad, ahora sí puedo mover estas cargas, y estas cargas van a mover la intensidad, ¿sí? Ojo, no hay todavía intercambio de electrones, ¿sí? Solamente muevo por efecto de mover estas cargas, ya sea por efecto de un campo eléctrico, por efecto de, ahora sí, en un sistema electroquímico, colocar estos electrones y hacerlos fluir dentro de la solución. Por medio de estas cargas voy a poder conducir la electricidad. Entonces, en un enlace covalente, no hay forma de separar ese protón. Entonces, estamos entrando en materia de decir, yo tengo un ácido fuerte, tengo un ácido débil, ¿cierto? Si yo tengo un ácido fuerte, su constante de disociación es alta. Si yo tengo un ácido débil, su constante de disociación es baja. Sí, no es tan baja como la del agua, pero sí es baja. Tengo una base fuerte, su constante de disociación es alta. Tengo una base débil, su constante de disociación es baja. Entonces, pensemos en el alcohol. ¿El alcohol se disocia? ¿Forma iones? ¿Qué opinan? Yo digo que no, por el enlace. Por el mismo tipo de enlace que comparte con el agua, ¿no? O sea, Sí. es un enlace covalente la del alcohol. Entonces, si el agua forma puentes de hidrógeno consigo misma, va a formar el mismo tipo de enlace con el alcohol. Por eso es que puedo yo, hasta cierto grado, disolver alcohol sobre agua. Pero el fenómeno que está ocurriendo ahí no es un fenómeno de solvatación. No estoy separando en cargas. Estoy contribuyendo a que se siga promoviendo el mismo fenómeno de enlace. ¿Sí? Entonces, ahora sí, en un enlace covalente no voy a poder conducir la electricidad. ¿Por qué? Porque no estoy separando las cargas. Ese es el mensaje. ¿Sí? También voy a poder conducir la electricidad por medio de conductores sólidos iónicos. Y aquí entran, por ejemplo, los cristales dopados. ¿Sí? En un material en donde yo estoy colocando un ion dentro de él, puedo mover esos iones dentro del material y voy a poder conducir
la electricidad. ¿Sí queda claro? Entonces, la forma de manifestar, de mover la electricidad con corriente alterna y con corriente directa está ligado, muy ligado a esta parte de poder solvatar un compuesto. Si yo le aplico corriente alterna a este compuesto, que es un ácido fuerte, ¿sí? O una base fuerte, por sí solo, al manifestarse por medio de una corriente alterna, la corriente alterna, recuerden que cambia de polaridad cada cierto tiempo, y entonces los iones van de un lado a otro, ¿sí? De un lado a otro. ¿Por qué? Porque estoy metiendo dos electrodos dentro de la solución y ahí estoy haciendo fluir los electrones por corriente alterna. Vean, ¿cierto? Yo tengo los iones solvatados y de ahí puedo mover estas cargas. No hay reacción. Muevo las cargas, se mueve la electricidad. Es por ello que una sal disociada conduce electricidad. ¿Qué pasaría con el alcohol? Como el alcohol está formando puentes de hidrógeno con el agua, no lo estoy separando en cargas, no se mueve las cargas y por lo tanto no se manifiesta este fenómeno de mover la electricidad por medio de este conductor. Entonces, si yo tengo un ácido fuerte, una base fuerte, tengo un electrolito fuerte, un electrolito fuerte, ya sea ácido o base fuerte, tengo un electrolito fuerte. Si tengo un electrolito débil, tengo un ácido débil, una base débil, voy a tener un electrolito débil, ¿cierto? Entonces, ahí está la relación. ¿Cómo lo estoy relacionando? Con su constante de disociación. Y eso tomó tiempo para que los físicos y los químicos lo pudieran interconectar, porque antes no se podía, no había una relación íntima con esa constante. Y esa constante se la debemos gracias a ¿quién? A Arrhenius. ¿Sí? Él fue el que propuso por primera vez esta constante de reacción y se vio involucrado en todos los fenómenos, hasta en conductores, en la conductividad de las soluciones. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, si es un no conductor, o sea, si no forma iones en solución, entonces no es un conductor y por lo tanto es un no electrolito. Entonces ya tenemos los tres. Tenemos un electrolito fuerte, un electrolito débil y un no electrolito. ¿Sí queda claro? Entonces por eso es importante esta parte de conductores iónicos, porque nosotros nos vamos a centrar más que nada en los conductores iónicos. Finalmente tendríamos los conductores mixtos. Estos conductores mixtos son solamente el plasma, que es un estado de agregación también de la materia. ¿Por qué no meto la fase gas aquí? Porque la fase gas es capaz de ionizarse, puede formar iones, por ejemplo, en una lámpara de neón. Yo tengo dos puntas donde estoy suministrando el voltaje y la corriente en una lámpara, en ese tipo de lámparas. Y tengo un gas que llena el tubo, no es aire, es otro gas, ¿sí? Cuando yo aplico esta diferencia de voltaje para que encienda la lámpara, ¿sí? El gas se ioniza y entonces, como la corriente es alterna, pues los iones van de un lado para otro y es por eso que vemos que la lámpara se prende, pero forma iones. El plasma es otro estado de agregación de la materia, forma iones también. Por eso es que es capaz de mover la electricidad y conducir. Por eso es una clasificación de conductores. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Queda claro todos? ¿Sí? Sí, profe. Profesor, Sí, Ok. ¿podría decir cuáles eran los cristales dopados? Otra vez, por favor. Sí, ahorita voy para allá. Ahorita voy a repetir esta parte. Bien, dentro de los conductores electrónicos, pues vamos a tener los electrones que se desplazan por la banda de conducción. Y esto depende del tipo de enlace. Por ejemplo, tenemos los metales sólidos o fundidos, aleaciones,
Los óxidos también pueden conducir la electricidad, aunque su resistencia es muy, muy grande. El grafito conduce la electricidad, pero ¿por qué? Es debido a su estructura. El grafito no es un metal. Dentro de la ciencia de materiales, nosotros podemos clasificar, por ejemplo, dentro de 13 sistemas cristalográficos. Aquí solamente les estoy presentando uno, que es el cúbico. Por ejemplo, el oro y el platino son sistemas cúbicos en donde tiene átomos centrado en las esquinas, o sea, la posición de las esquinas, que es el de la derecha, que tengo más a la derecha, en las esquinas del cubo, y átomos posicionados en las caras del cubo. Voy a tener el simple, que es el de la izquierda, y voy a tener uno que está centrado en el cuerpo. Este sistema cúbico tiene tres subsistemas, ¿sí? Sin embargo, en un grafito, el grafito tiene un arreglo hexagonal, puede tener la distribución de estos átomos en cada una de las aristas del hexágono, pero también puede tener en cada una de las caras. Sin embargo, como el material en sí, sus propiedades me permiten conducir la electricidad a través de él, debido a que es factible poder mover los electrones de un átomo a otro, es por ello que este material puede conducir. Hay otros materiales que de plano no van a conducir la electricidad. Los óxidos, debido a sus propiedades estructurales, va a depender de sus propiedades estructurales, pero van a presentar mayor resistencia. Y esta resistencia también va a estar en función de la dirección en la cual se lleven a cabo. Si yo tengo, por ejemplo, un FCC, un centrado en las caras, como ustedes podrán observar en la parte derecha, yo voy a poder posicionarme en la esquina del cubo y trazar la primera dirección. Esa dirección será hacia la otra, en diagonal de esta cara que está presente en la diapositiva del FCC. Como verán, no hay espacios entre los átomos y es más fácil mover los electrones a través de los átomos. Sin embargo, no sucede lo mismo con un cubo simple, ni sucede lo mismo con un cubo centrado en las caras. De igual manera sucede con el grafito. Va a depender de la dirección en la cual yo induzca este flujo de electrones y si es capaz o no de transmitirla. Aquí les pongo el ejemplo del oro y del cobre. Vean cómo la distancia de punta a punta del cubo lo tenemos nombrado como parámetro de red o parámetro reticular, y depende mucho del metal que es en cuestión. Por ejemplo, el oro es mayor, su parámetro reticular es mayor que el del cobre tiene menor, 3.61, pero a esos niveles atómicos ambos son buenos conductores, ¿cierto? Yo puedo utilizar el oro para conducir electricidad, puedo utilizar también el cobre para conducir electricidad. El oro es mejor conductor que el cobre, sin embargo, por cuestiones monetarias, pues utilizamos el cobre porque es más barato, es más abundante y además es el que tenemos en mayor, pues lo vuelvo a repetir, en mayor abundancia, ¿no? ¿Qué pasa con los metales? Digo, con los óxidos. Los óxidos, estos materiales, en términos de banda de valencia y banda de conducción, que también aquí se clasifican los metales, un conductor metálico, dentro de la banda de valencia y la banda de conducción hay un espacio al cual le llamamos banda prohibida o band gap en inglés. Entonces, en un metal, esta banda de valencia y esta banda de conducción están sobrepuestas. Por eso que les decía, en un metal es más fácil conducir los electrones porque estas bandas se traslapan. Sin embargo, en un semiconductor yo puedo tener una separación de una banda prohibida, o sea, el band gap, un espacio entre la banda de valencia y la banda de conducción, y esta banda de valencia, y para que pueda yo mover estos electrones de la banda de valencia, tengo que imprimirle una cantidad de energía enorme. Si ustedes recuerdan, y siempre pongo este ejemplo, cuando estamos en casa y no tenemos gas, normalmente lo que hacemos, gas para quemar y calentar el agua, normalmente lo que hacemos es utilizar una resistencia.
¿sí? La resistencia puede ser una resistencia de tungsteno o puede ser otro tipo de resistencia, un óxido. Y la manifestación que vamos a observar al hacerle pasar electricidad a través de esta resistencia es que se va a calentar. Esa es la manifestación. Este material se calienta y por lo tanto calienta el agua, ¿no? Pero es porque todos los electrones se están aglomerando en la banda de valencia, no pasan a la banda de conducción. Esto es factible siempre y cuando pasar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción es factible siempre y cuando yo suministre energía mayor al que podría yo imprimir con tan solo conectarlo al flujo de la corriente eléctrica. Quiere decir que estoy hablando en términos de energía. Yo voy a poder inducir una mayor cantidad de energía si lo pongo en contacto, por ejemplo, con fotones. Estos fotones van a poder mover los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Pero la energía que llevan estos fotones va a depender de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, en términos de energía, en términos de longitud de onda, si yo me voy al infrarrojo, si yo me alejo del infrarrojo, me voy a rayos X, rayos gamma, hay mayor energía. Por eso es que la mayoría de los semiconductores tratan de pasar del infrarrojo, tratan de pasar al visible. No se quedan en el UV. Se trata de mover al visible. ¿Por qué? Porque con ese nivel energético es fácil mover los electrones de la valencia a la banda de conducción. Si me voy más atrás, al infrarrojo, al ultravioleta, pues necesito mayor energía. Y es por ello que estos semiconductores solamente podrán transferir los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción por ese efecto, debido a la energía que tiene a esa frecuencia. Entonces, un semiconductor tiene un pequeño bandgap y en el cual, debido a esa perturbación externa por efecto de la luz, voy a poder mover, por efecto de los fotones, voy a poder mover los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Qué sucede con un aislante? La mayoría de nosotros hemos utilizado o sabemos que cuando vamos a cambiar, por ejemplo, un fusible o vemos a un electricista que se está tratando de arreglar un transformador o está tratando de arreglar, por ejemplo, a alguien, un eléctrico, está tratando de arreglar la instalación eléctrica, normalmente usa guantes. Estos materiales son aislantes, ¿por qué? Porque su nivel o el espacio que tienen entre la banda de valencia y la banda de conducción es tan grande, por más que yo le imprima electrones por medio de la electricidad, por más que yo lo trate de afectar por medio de la luz, no va a conducir los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a quemar, se va a deshacer, va a haber un efecto de degradación del material. ¿Por qué? Porque no es capaz de mover esos electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Eso es un aislante. Entonces, cuando yo tengo un material en donde no es un semiconductor, es un semiconductor, pero su resistencia es tan alta, lo trato de dopar y ahí es donde entra un elemento. Si este elemento dopante es rico en electrones, ¿sí? Se tiene, por ejemplo, serie 3 más, serie 1 más, puede enriquecer al semiconductor con estos electrones e imprimir estos electrones dentro del material y por efecto de la luz voy a poder mover estos electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Cuando ocurre este fenómeno, normalmente nosotros lo conocemos como desdoblamiento de bandas. O sea, yo voy a tener la banda de valencia y la banda de conducción, ¿sí? Y ahí es por efecto de la luz que estoy tratando de mover los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Hay toda una teoría para los físicos en esta parte y toda una teoría que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años porque cuando más adelante ustedes lo verán, un semiconductor puede ser utilizado como conductor electrónico siempre y cuando, ya se los acabo de dar, siempre y cuando yo pueda afectarlo o excitarlo por medio de la perturbación externa, que en este caso es la luz. ¿Sí? Un aislante, pues definitivamente no, ¿verdad? No lo voy a poder utilizar.
Entonces, el material dopante puede ser rico en electrones o puede ser rico en huecos, ¿sí? Y entonces estamos hablando de si es rico en electrones, podrá reducir otra especie. Si es rico en huecos, podrá oxidar otra especie. Y es ahí en donde, por ejemplo, para la electrólisis del agua no es más que la separación del agua y sus componentes, es hidrógeno y oxígeno en fase gas. Y de este lado, por ejemplo, en la parte izquierda, nosotros observamos una escala. Esta escala es la escala de potencial, con la cual está íntimamente relacionada con la escala del nivel energético en donde se encuentra la banda de valencia y la banda de conducción. La banda de valencia azul, la banda de conducción rojo. Y ustedes observarán que depende mucho de qué material tengo, ¿sí? Cuál es de su band gap y en dónde pueden entrar algunas especies factibles de reducirse u oxidarse, ¿sí? Por ejemplo, para el tello 2, bien puede entrar para el tello 2, que es el material, el semiconductor por excelencia estudiado. Fácilmente pudiera yo llevar a cabo la descomposición del agua por efecto solamente de la luz. O sea, que yo tenga el semiconductor, el tello 2, coloque agua, ¿sí? Deionizada, y por ese efecto de hacerle pasar la luz al semiconductor, esta agua se esté reduciendo o se esté oxidando. Entonces, hay toda una teoría para esta parte, al igual que si es una transición directa o una transición indirecta. Pero ese tema, pues sí es un poco más relacionado con semiconductores y la caracterización de ellos y su aplicación incluso en sistemas electroquímicos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Espero haber resuelto la pregunta del chico que dijo que era un semiconductor dopado. ¿Dudas, chicos? Profe, ¿puede repetir la parte en donde dijo que el material dopado puede ser rico en electrones y puede reducir una especie? Y en el caso contrario es rico en huecos, y qué era lo que provocaba? Sí. Esta parte lo voy a... Está muy bien ejemplificado. Más adelante creo que... Aquí. Estoy adelantando un poco. Los fotocatalíticos y los fotoelectrocatalíticos. Digamos que somos iguales, pero no nos queremos mezclar. Cuando una especie es un semiconductor, estamos hablando de un semiconductor que es rico en electrones y un semiconductor que puede ser rico en huecos. Por efecto de la luz, yo voy a tener esta separación de bandas, la banda de valencia y la banda de conducción. La banda de valencia es donde tengo los electrones que al migrar a la banda de conducción me quedan huecos. Si yo tengo un material, un semiconductor, el cual es dopado por un otro elemento, un elemento dopante, el cual carece de electrones, entonces este material, al encontrarse con efecto de la luz, va a estar más cargado del lado de abajo de huecos que electrones de la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue esta especie susceptible de oxidarse, ¿sí? Cuando llegue esta especie susceptible de oxidarse, esta especie, por ejemplo, un alcohol, va a donar sus electrones y se va a oxidar, va a formar el subsecuente. Ya sea, eso lo vieron ustedes en química orgánica, qué puede pasar con un alcohol cuando se oxida. De tal manera que lleguemos hasta CO2, ¿no? Entonces, se oxida el alcohol, dona sus electrones. Y ese es el efecto que tienen aquí, el diagramita que tiene de agua pasa oxígeno, ¿no? Se oxida, dona sus electrones. Estos electrones, por efecto de la luz, pasan de la banda de valencia a la banda de conducción. Y en la banda de conducción, pues otra especie es susceptible de reducirse. Por ejemplo, el protón toma esos electrones que donó el que donó el alcohol, en este caso, en el ejemplo, y es susceptible de reducirse. Pero este material es rico en huecos, es susceptible de oxidar cualquier material susceptible de oxidarse, ¿sí?
¿Qué pasa si ahora es el caso contrario? Si yo tengo un material rico en electrones, si tengo un semiconductor y ahora lo dopo, buscando que sea rico en electrones, cuando yo le hago por efecto de la luz esta separación de bandas, banda de valencia y banda de conducción, dentro de la banda de valencia voy a tener estos electrones ricos. Ya no necesita el material, por efecto de la luz, mover más electrones de la banda de conducción a la banda de valencia. ¿Por qué? Porque el otro material está imprimiendo estos electrones. ¿Sigue teniendo huecos? Sí, pero está más rico en electrones. Entonces, este material va a ser capaz de reducir cualquier otra especie que se le acerque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tomar esos electrones del material y de esa manera va a poder la otra especie reducirse, tomar esos electrones y reducirse. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda más? Profesor, bueno, tengo yo también una duda. En este caso de la banda de la teoría de bandas, solo se aplica para, bueno, estaba buscando y dice que solo para el estado sólido y que tengan la estructura electrónica, pero aquí también menciona que los metales pueden ser sólidos o fundidos, entonces aquí cuando sea un metal no afecta tanto la estructura. Mira, cuando es un metal, normalmente el problema de conducir los electrones no se debe a la teoría de bandas. ¿Por qué? Porque normalmente la teoría, las bandas en un metal están traslapadas. La banda de valencia y la banda de conducción están una sobre otra, ¿sí? Depende más de la estructura de esos 13 sistemas cristalográficos que pueden caer estos materiales, estos metales. Todos los metales nobles, que son los del grupo del platino, paladio, oro, cobre, aluminio. Si te vas a la tabla periódica y buscas qué tipo de estructura tienen, la mayoría de estos metales tienen una estructura cúbica, ¿sí? Por lo que todos estos materiales van a conducir electricidad en principio. El problema va a recaer en qué dirección vas a mover estos electrones. Si los vas a mover en una dirección como la que yo había mencionado, que era en 3 ejes, era la primera cara, sería la de 1x, x, y0, 1, 0, 1, ¿sí? Que es la diagonal del cubo, de la primera cara. Imagínate un cubo en 2D. Solamente me voy a mover en la diagonal, ¿sí? De punta a punta. Como es un FCC, va a haber un átomo en el centro de esa cara, ¿sí? Y va a poderse tocar tanto el átomo de la cara que está en la posición intermedia como la de las esquinas. Esos 3 átomos están en contacto. Por eso es que es fácil moverlo en esa dirección, el electrón. No tanto porque el metal tenga bandas de valencia traslapadas, no, sino más bien porque es fácil conducirlo porque se tocan los átomos. No es así si yo me posiciono en otra dirección. En el mismo 2D del cubo me posiciono en el 0, 0, 1, o sea, XY 0, 1. En esa dirección no hay otro átomo intermedio. No hay uno en medio de esos 2 átomos en las aristas. Por eso es que en esa dirección es más difícil de conducir la electricidad. O sea, mover esos electrones de esos 2 átomos es más difícil que moverlo en donde se encuentra posicionado el átomo en la cara del cubo, ¿no? Por eso depende mucho de la estructura. Te digo, la mayoría de esos metales son FCC, o sea, centrado en las caras, y por ello pueden conducir electricidad. Y también son maleables, se pueden mover, son fáciles de doblarse. El platino es muy maleable, lo puedes mover, el oro también, el oro puro se puede mover, no es tan sólido, por eso lo tienen que alear un poco con otro metal. El estaño también es uno de los materiales que puede conducir electricidad, pero también depende de su estructura. Y si nosotros buscamos
¿Cuáles son los mejores conductores? Nos vamos a dar cuenta que es plata, aluminio, oro, cobre, platino, paladio. Y esos metales, pues todos tienen una estructura FCC. Depende de la dirección y su parámetro reticular, por lo que va a haber una mayor resistencia o no. ¿Sí? Los otros materiales pueden quedar dentro de esos tres sistemas cristalográficos. Por ejemplo, un óxido va a depender qué tipo de sistema cristalográfico tiene. Ahí ya sí interfiere en qué dirección e interfiere la teoría de bandas, porque no va a poder conducir la electricidad de la misma manera que un FCC. Por ejemplo, el grafito es el ejemplo más claro. El grafito conduce la electricidad, pero tiene una mayor resistencia, por ejemplo, comparado con el cobre, con el platino, que con la plata, ¿sí? Pero es debido a la estructura, a cómo está confinado en 3D, y además de que a medida de que yo voy aumentando la distancia del grafito, aumenta esa resistencia. Comparación, por ejemplo, con el cobre. Yo puedo tener cobre a cierta distancia, una distancia muy enorme en comparación con el grafito, y el cobre, su resistencia seguirá siendo mínima en comparación con el grafito, y voy a tener menos pérdidas de conducir la electricidad, ya sea como corriente directa o como corriente alterna. En el caso del grafito, a medida que aumento esa distancia, aumenta la resistencia. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Bueno, pues entonces, por lo pronto aquí lo pausamos. En la siguiente clase vamos a ver la rifa de los títulos y vamos a pasar ya a conductores iónicos. Pasen un bonito fin de semana y pues cuídense mucho, ¿ok?